Vaya controversia la que sigue generando la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mientras algunos consideran que la reciente decisión del ministro González Alcántara de desechar la controversia constitucional presentada por el Congreso de esa entidad significaba la pérdida de fuero, el fuero se conservará en tanto siga siendo gobernador. Pero la Fiscalía ya promueve un recurso para tratar de revertir esto. Veamos el contexto. El viernes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrante de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas. El ministro señaló la notoria y manifiesta improcedencia de la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas y archivar el expediente como asunto concluido. Este lunes, la Fiscalía General de la República presentó un recurso de reclamación ante el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para que el máximo tribunal determine si la decisión del ministro González Alcántara se desestima, y el presidente López Obrador pidió al máximo tribunal resolver el tema con claridad y sin ambigüedades. Hace 2 semanas, la Cámara de Diputados declaró al lugar el proceso contra el gobernador de Tamaulipas por su probable participación en 3 delitos, pero el Congreso tamaulipeco declaró improcedente el desafuero y aprobó interponer un juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. La decisión del ministro Alcántara Carrancá significa que no hubo materia de controversia al considerar que el Congreso de Tamaulipas definirá si Cabeza de Vaca conserva o no el fuero. La Fiscalía General de la República acusa al gobernador de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir. Ya lo hemos tomado a lo largo de las semanas en esta mesa. Pues evidentemente parece que esto no tiene fin. A ver, hay varios puntos a discutir. Por un lado está, y hoy no tenemos, bueno, sí, Veloz, abogada, pero te di la palabra primero a ti, entonces déjame escuchar a alguien más, porque primero habría que entender un poco los alcances, dónde está la controversia, digamos, entre la Fiscalía y el juez González Alcántara, pero por otro también está el tema político. El tema político es que hay quien decía, no, es que el Poder Judicial ya está subordinado a Morena. Pues seguimos viendo todavía a un Poder Judicial que está tomando decisiones que no gustan al Ejecutivo, que no le gustan a la 4T y que incluso van en contra. Lo vemos también con la ley de hidrocarburos, con el padrón de telefonía celular y ahora con este caso del gobernador de Tamaulipas. ¿Qué decir, Víctor? A ver, empiezo contigo. Bueno, pues en términos jurídicos está claro que Cabeza de Vaca tiene fuero, así lo determinó pues el soberano del pueblo tamaulipeco que desde luego está representado en el Congreso local, y pues el Poder Judicial pues ha determinado que no hay lugar porque sigue el desafuero. Entonces, evidentemente en términos jurídicos está claro, aunque el presidente ayer estaba confundido, hoy parece ser que ya le explicaron con mayor detalle cómo estaba el asunto. Las implicaciones también me parece que son en términos de varias aristas, como bien lo señalas. El punto electoral me parece que resulta fundamental, porque curiosamente en Tamaulipas, aunque no hay elección para la gubernatura, lo que sí hay es para las alcaldías, y ahí estamos viendo un fenómeno interesante, que a pesar del escándalo, a pesar de las acusaciones, me parece fundadas en contra del gobernador, pues el PAN ahí avanza, y avanza contra los pronósticos de dominio de Morena como en otros estados. Me parece también curioso que la hermana, la prima del gobernador, Pilar Gómez, quien aspira a ser alcaldesa de la capital, a pesar de tener también muchos escándalos que tienen que ver con drogas ilícitas, que tienen que ver con familiares que están inmiscuidos en estos temas, con sospechas también de delincuencia, pues esté Fíjate, de Morena. está. Entonces, en términos electorales, pues evidentemente ahí hay un fenómeno extraño en el Estado, y habría que ver también cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Pero justo el fenómeno que estamos viendo de utilizar la justicia, aunque hay fundamentos, pues fue a partir del 21 de abril cuando justamente se empiezan a juntar en preferencia e intención de voto Morena con el PAN. Entonces ahí también está este señalamiento de cómo se está utilizando la Procuración de Justicia para efectos político-electorales, aunque en este caso con un fundamento muy puntual y muy claro. De tal manera que, por otro lado, otra lectura que también yo le veo es esta opinión de la Secretaría de Gobernación, en donde asegura que sí procedió el desafuero,
Y vaya, pues entonces hay contradicciones por todos lados, incluida la contradicción de la promesa incumplida de Morena, que no quitó el fuero, como claramente lo estamos viendo en este caso, o en el diputado acusado de pedofilia. Aurora, ¿cómo lo ves? Elementos los que hay que tomar aquí en consideración. Una, primero, la postura de la Corte fue, bueno, de este ministro fue muy clara, sigue teniendo fuero y responde a el espíritu legislativo original de la reforma de 1982 al artículo 111 constitucional, que hacía referencia al fuero constitucional, que dice, por lo que hace a servidores públicos locales que gozan de fuero, la resolución de juicio de procedencia se comunicará a la legislatura local correspondiente para que proceda como corresponda en homenaje a la autonomía de los estados y al respeto del pacto federal. Esta es, digamos, la intención de esta reforma en tema de fuero constitucional, y al mismo tiempo, dentro de las cosas que se deben de analizar, una es que obliga a una nueva legislación en la materia y obliga a que haya una mayor claridad en cómo se van a resolver este tipo de casos, porque pues sí, sigue habiendo, digamos, esta serie como de falta de precisiones en cuanto al proceso, y también existe una laguna porque nunca se había dado un proceso así, ¿no? La gran interrogante sería, creo ahora, saber cuál sería este papel del Poder Judicial en este tipo de casos, y la otra que también se me hace penoso, la postura y las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que o no conoce el proceso, o si lo conoce, es un proceso deficiente, el que tiene ella, y en ese sentido su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere decir que ella tuvo una tendencia particular a la hora de hacer sus posturas y sus votaciones. Y lo que queda claro con este caso es que se trata de una vendetta política en el marco de un proceso electoral en el que Morena ha descubierto que pues las cosas no las tenían tan ganadas como ahora, y pues casos como el de Tamaulipas, como el de Nuevo León, están siendo usados en este sentido. Y queda claro pues que el presidente sigue actuando al margen de la ley, usando todo el aparato gubernamental, incluida la Fiscalía General, para atacar a sus opositores, y eso es algo que también debe de revisarse, y otra vez poner la mano, bueno, el punto sobre el seguimiento del procedimiento, porque resulta que todos los elementos por los que se les juzgaba solamente está la cuestión fiscal, ninguno de los otros acusaciones han procedido. Entonces también es el tema de pues que si se van a hacer juicios, que se hagan conforme al procedimiento de la ley, y no, más bien dicho, señalando directamente a las personas, haciendo filtraciones mediáticas sin abrir carpetas de investigación y sin hacer procedimientos conforme a derecho, que creo que ese es también uno de los puntos aquí a señalar, y en los casos que hemos discutido en últimos días en esta mesa. Alejandro, ¿qué opinión tienes de esto? Y además también, pues al presidente cada vez le gustan menos las decisiones de muchos de estos ministros o de muchos de estos jueces, ¿no? Oye, pero yo quiero reclamarte, creo que desde las ciencias sociales tenemos mucho que decir del derecho, porque desde luego hay excelentes, extraordinarios abogados constitucionalistas, pero también hay una tendencia muy amplia de abogados que no reflexionan el derecho, no lo razonan, sino lo memorizan, y muy formal, es una visión muy formalista de la aplicación literaria de la ley. Y creo que una de las fallas en todo este vericueto, pues comienza con cómo se comunica lo del ministro Alcántara. Parece que es una esfinge el Poder Judicial, y los iniciados se tienen que pues interpretar lo que quiso decir el oráculo. Cuando pudo haber dicho sí tiene desafuero o ya no tiene desafuero, no, declaramos improcedente la consulta de acción de inconstitucionalidad, pero a la vez, no, díganos sí o no, así de sencillo. Creo que desde ahí parte el error, y efectivamente hay una ambigüedad en el artículo 111 constitucional, porque en algunas partes dice las declaraciones de la Cámara de Diputados son inatacables, y luego dice hay que notificar a los congresos locales para lo que corresponda, y esa es la ambigüedad en donde se están colgando. Aquí yo también diría que hay un problema de jurisdicción territorial.
en cuanto pise fuera de Tamaulipas, pues este señor ya perdió el fuero a nivel federal, ¿no? Si acaso lo tuviera, pues sería en su estado, pero es que los estados miembros de la federación se subordinan a la federación y no a la inversa, no son países soberanos, y el pacto federal es ceder ciertas facultades y solo legislar en aquello que expresamente lo permite la Constitución nacional. Ese es el precio de ser parte de una confederación, y el artículo que regula los juicios de procedencia y de desafuero es el artículo 111 constitucional. Pongo de ejemplo dos casos, el de Bonilla cuando quiso prorrogar su mandato, y esto lo autorizó el Congreso local de Baja California, y definitivamente la federación dijo, pues no puedes, por más que tu Congreso te diga esto. Y el de Andrés Manuel López Obrador con el desafuero de 2004, en donde no hubo estos argumentos leguleyos para desconocer efectivamente que la Cámara de Diputados le había quitado su fuero. Entonces creo que en todo este vericueto nos estamos enfocando muchísimo en lo procedimental, en los formalismos de la ley, sí. Y esto está encubriendo el verdadero problema de fondo, que es la narcopolítica. Hay que entrar al fondo del asunto. Sería vergonzoso seguir encubriendo a través de estos debates procedimentales que este señor está acusado en México y en Estados Unidos de lavado de dinero, de delincuencia organizada y de fraude fiscal. Y no podemos ser artífices o cómplices de la impunidad. Ojalá, qué bueno que ya se acabe el proceso electoral para que ya no estorbe y entonces sí inicien estos procesos penales y que se sepa que no hay gobernante, no hay persona por más poderosa que sea y que quien la hace, la paga. Claro, y que formalmente está acusado, no hay ningún juicio todavía, hay que también defender la presunción de inocencia, ¿no? O sea, esperemos... Pero hay investigaciones en curso del Departamento de Justicia en Estados Unidos, de la Unidad de Inteligencia Financiera aquí y de la Fiscalía. Pero no hay ninguna ya todavía... El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya salió a decir que no tenían acusaciones y está ahí el boletín de... No acusaciones, investigaciones. Investigaciones. Y de hecho pidieron información a la Fiscalía Mexicana. Claro, pero mientras no haya un juicio, mientras no haya una sentencia, la persona sigue siendo, se presume inocente, ¿no? Exacto, entonces que vaya, que la Fiscalía presente sus pruebas al Poder Judicial y esta persona se enfrente a un juicio justo. Y en el Poder Judicial, fíjate, los tres poderes tienen que concurrir, el legislativo quitándole el fuero, digamos, la Fiscalía ahora autónoma haciendo las investigaciones, pero tendrá que ser un juez del Poder Judicial quien emita si es responsable o no. Claro. Finalmente, ahora sí, la abogada Veloz, después de haber escuchado la discusión política, a ver, díganos. No, desde luego coincido con lo que decía Alejandro, que hay una parte de las abogadas, de mis colegas, que son muy duros en su manera de interpretar la ley, y lo hemos visto, y hay ministros y ministras que no escapan de esto. Lo cierto es que me gustaría empezar por qué fue lo que dijo el ministro. Lo que dijo el ministro es que no había controversia constitucional porque no hay tal, porque no es una ley inferior tratando de sobreponer una ley superior. Entonces él dijo, bueno, acá no hay controversia constitucional, se lo regreso al Congreso y que el Congreso tenga que decidir, el Congreso local. Me llama mucho la atención también que la discusión sea, entonces el Congreso, del que no vamos a hablar, que está plenamente cooptado y pagado por el gobernador de Tamaulipas, ese Congreso del que hoy nos vamos a abstraer políticamente de decir quiénes son todas las personas que trabajan para él, ese Congreso representa a los ciudadanos y ese Congreso no quiere que le quiten el fuero para que se le investigue al gobernador. Eso es lo que a mí me llama la atención de esta discusión, en la que no se está hablando de eso. Es cierto que los juicios políticos están en el artículo 110 y 111 constitucional, y es verdad que es facultad del Congreso local decidir si se aplica lo que dijo la Cámara de Diputados y Diputadas, que es una cosa declarativa, que no es coercitiva y que no puede obligar al Congreso local a hacerlo. Dicho esto, me parece lamentable que el Partido Acción Nacional esté protegiendo a un criminal que a todas luces, y que lo hemos dicho en estos espacios por lo menos 5 veces, le ha costado el trabajo a muchos periodistas que han dicho dónde está el dinero, que han trazado el dinero que se ha robado, que se ha enriquecido de manera brutal en los 10 años que lleva gobernando al calor de la administración pública, que es inexplicable. Eso es lo que me llama la atención, que el Partido Acción Nacional, que pretende ser una oposición, quiera hoy venirnos a decir que la Fiscalía y que también la Unidad de Investigación tendría que decirnos exactamente qué es lo que están investigando. No, pues mejor entonces que le den el caso para que él pueda saber a dónde irse y qué hacer con toda esa información. También hay mucha información que es clasificada y es absurdo pedir, demuéstrame aquí todo para que entonces todos los congresistas sepan qué es lo que estás investigando. Eso no se puede hacer. Legalmente, como ya se dijo en la mesa, es facultad del Congreso local, pero habría que ver todo lo que han intentado, porque Aurora decía al principio cómo el presidente ha movido todo para perseguir
políticos, ¿no? Para perseguir adversarios. Bueno, ¿cómo ha movido cabeza de vaca desde que empezaron a decirse que le iban a quitar el fuero a todos sus congresistas para meter una iniciativa en su congreso local y decir, no, aquí no homologamos el fuero, aquí el fuero no lo conocemos, aquí no nos puede llegar ninguna notificación de fuero? Todo eso lo ha hecho cabeza de vaca con su congreso local panista que lo defiende. Para mí, esto es un principio que los congresos locales no pueden hacer lo que se les dé la gana, porque ya lo vimos, como decía Alejandro, en el tema de la ley Bonilla. Lo que está haciendo el PAN, y yo espero que de verdad termine cabeza de vaca, se le investigue como ya se le está haciendo, se le meta a la cárcel y el PAN salga a disculparse con toda la ciudadanía por defender a un criminal en todos lados a donde en caso de que sea comprobada su culpabilidad, me encantaría a mí también ver eso. Igual que también de todos los otros casos que tiene ahí pendientes, ¿eh? O sea, Lozoya, todos los demás que están también por ahí, el juicio de expresidentes que ya no sé en qué quedó, pero bueno. Aurora, ¿querías decir algo más? Pero sí, que nada más a Lozoya no está todo el PRI defendiéndolo. Y a otros de sus personajes no están moviendo todo el aparato partidista para decir que es un perseguido político. Aurora, finalmente, rapidísimo, porque nos queda. O sea, que al final lo que se está defendiendo es que se lleve un proceso conforme a derecho, que se respete la presunción de inocencia y que se cumpla el proceso como se tiene que cumplir y que se lleven a cabo las acciones y las medidas que se tienen que medir, o sea, que llevar a cabo. O sea, no estamos pidiendo ni más ni menos, es eso. Bien. Sí, pero que no se utilice el recoveco legal, la ambigüedad, la imprecisión para encubrir a quien tiene que rendir cuentas ante la justicia. Esa es la otra. De acuerdo con lo que dices, pero también espero que coincidas con esto que yo planteo. Ya nos pasamos de tiempo del bloque, entonces déjenme hacer una pausa y regresando vamos a hablar de otro tema también. Ahora Morena dice que el gobernador de Michoacán, el periodista Silvano Aureoles, tiene las manos metidas en el proceso electoral y hasta ha mandado amenazas a sus candidatos, pero todavía no hay denuncias formales de estos hechos. Deberían intervenir las autoridades electorales. Estamos a 2 semanas y media de la elección. Veremos qué dice la mesa al regresar a Punto y Contrapunto. No te olvides.